Hola, buenas noches, Iglesia Triunfante. Hoy me toca dar, hoy me toca dar el tema de la transgresión del rey Saúl. Vamos a tratar, por favor, acompáñenme en su Biblia al primer libro de Samuel, capítulo 13. Vamos primero a leer para poder saber de qué vamos a hablar el día de hoy. Dice: había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Migmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gá y de Galat. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 6 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabá de Benjamín. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabá de Benjamín. Pero los filisteos habían acampado en Migmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Betorón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era 1 pim por las rejas de arado, y por los asadones, y la tercera parte de un siclo
por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Bueno, en el estudio que estamos viendo sobre las transgresiones, como yo les dije al principio, hoy vamos a ver la transgresión del rey Saúl. Hemos escuchado mucho la palabra transgresión, y transgresión es el que quebranta las leyes, normas o costumbres. Transgresión es desobediencia, transgresión es incumplir alguna orden y transgresión es pecado. Toda transgresión, iglesia, penetra en el corazón. Y al penetrar en tu corazón, ¿sí?, se va a reflejar a través de nuestras decisiones y comportamientos. ¿Sí? ¿Sí? Recordemos que toda transgresión son trampas espirituales. Aquí dice que cuando la insensatez se vuelve pecado, la insensatez del rey Saúl. La insensatez nos quiere decir que es necedad, falta de sentido o razón, inmadurez en el decir o el hacer. ¿Sí? En primera de Samuel, como ya vimos, ¿sí?, en el capítulo 13, versículo 1 al 23, nos narró lo que Saúl hizo al esperar una orden. ¿Sí? La iglesia, la santidad y la insensatez nunca pueden ir juntas. ¿Sí? Vamos a Proverbios 19:3. Yo tengo la Reina Valera, ¿sí? Y dice: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. En la Nueva Versión Internacional nos dice: la necedad del hombre le hace perder el rumbo y para colmo su corazón se irrita contra el Señor. En la Biblia de Dios, en la versión de Dios habla hoy, nos dice: la necedad del hombre le hace perder el camino y luego el hombre le echa la culpa a Dios. ¿Sí? Entonces, insensatez es igual a necedad. Muchos de los desacuerdos, de las frustraciones que tenemos con Dios son provocados por nuestros propios apresuramientos, nuestra ansiedad, nuestras interpretaciones incorrectas de la voluntad de Dios y nuestra propia necedad. Acá el autor nos narra un ejemplo. Nos decía que él en su trabajo necesitaba un auxiliar para que lo ayudara. Entonces su jefe le dio la libertad de contratar a esta persona. Pues él lo contrató, le dijo que iba a hacer, pasaron los días, pasó el tiempo y veía que este auxiliar no avanzaba en el trabajo. Entonces su jefe le dijo: despide a este muchacho porque este muchacho no tiene ganas de trabajar. Y él le dice: no, vamos a darles más tiempo. Y esperó más tiempo. Cuando él fue a checar el trabajo, qué avance tenía, este auxiliar no había avanzado. ¿Sí? Entonces él dijo: razón tenía mi jefe el haberme dicho que lo despidiera. Pero eso fue una insensatez mía, una necedad mía. ¿Sí? Ahora, dice en Proverbios 1:7, ¿sí?, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Sí? Aquí nosotros tenemos que tener mucha sabiduría, ¿sí?, en nuestra vida, primeramente espiritual, porque recordemos que como cristianos somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, tenemos que ser sabios en nuestra vida espiritual. Al ser sabios en nuestra vida espiritual, vamos a ser sabios en nuestra vida familiar, en nuestra vida congregacional y en nuestra vida en el trabajo, en lo laboral. Vamos a ver que tenemos 5
características de una persona de conducta insensata, que es lo que hizo el rey Saúl, ¿sí? La primera característica es que la persona insensata actúa fuera de contexto, ¿sí? Fuera de contexto quiere decir que actúa fuera de las circunstancias que lo rodean, ¿sí? Fuera de una situación que lo rodea, ¿sí? Y sin las cuales no se puede comprender correctamente lo que vas a hacer. Entonces, la persona insensata actúa fuera de el contexto que lo rodea. Vemos en Primera de Samuel 13, estamos viendo el capítulo 13 en el versículo 2 y en el versículo 5, ¿sí? Donde nos dice que en el versículo 1 nos dice que Samuel en su segundo año, que era rey, ¿sí? Tomó la decisión de juntar a 3,000 hombres, ¿sí? De los cuales 2,000 estaban con Samuel en Mismas y en el monte de Betel, y 1,000 con Jonatán en Gabá de Benjamín. En el versículo 5 nos menciona que los filisteos también se juntaron para pelear en contra de Israel. Tenían 30,000 carros, 6,000 hombres a caballo, pueblo numeroso como la arena del mar, que está a la orilla del mar, y estos acamparon en Mismas. Entonces, si vamos al contexto, pues nada que ver, ¿verdad? Porque mientras Saúl y Jonatán contaban con 3,000 hombres, pues los filisteos tenían 30,000 carros, 6,000 hombres a caballo y un pueblo, numerosísimo. Estaba fuera de contexto, ¿sí? Creo que un ejemplo más claro no lo podemos tener, ¿verdad? La propia palabra no les está diciendo. Así que Saúl estaba fuera de contexto, no vio ni analizó las circunstancias que lo rodeaban, no vio su condición, hizo lo que a él le pareció correcto y lo más importante, no pidió la guianza de Dios. Como cristianos debemos siempre tener a nuestro lado personas, como dice Hechos 6, que nos dice de buen testimonio, ¿sí? Llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, que nos aconsejen, que nos exhorten, que nos alienten y nos corrijan. No es bueno vivir aislados, independientes del cuerpo de Cristo. Es muy peligroso vivir aislado espiritualmente porque podemos perder la integridad, ¿sí? O sea, podemos perder nuestra honradez, nuestra honestidad, el respeto por los demás, ¿sí? En estos tiempos, las generaciones, o sea, las generaciones más jóvenes, de los 20, y no se digan los adolescentes, los preadolescentes, es una generación que quieren todo rápido, así como el horno, ¿no? De microondas, que me lo caliente rapidísimo. Así quieren muchas veces en sus vidas tomar las decisiones rapiditas, ¿verdad? Rapiditas y luego. Pero esto, ¿sí? Nos trae consecuencias. Porque a veces nosotros los buenos consejos no los tomamos en cuenta, ¿sí? Y los guardas en donde pues dices, ay, por ahí lo guardo y algún día a lo mejor me va a servir. Y cuando se presenta la situación, dices, pues ya se me olvidó, quién sabe qué me dijeron, ¿verdad? Como partes del cuerpo de Cristo necesitamos habituarnos a rendir cuentas. No podemos estar aislados, ¿sí? Entonces, la segunda característica de una persona insensata es que es inoportuna, ¿sí? Y ser inoportuno es lo que se hace fuera de tiempo, de lugar o de un propósito. Vemos, como estamos viendo el primer libro de Samuel en el capítulo 13, en el versículo 3 y 4, ¿sí? En el versículo 3 es cuando Jonatán ataca la guarnición de los filisteos, ¿sí? Y en el versículo 4 nos dice que Saúl junta a todo el pueblo en Gilgal. Cuando Saúl se entera que su chiquito, que su Jonathan, su hijito, que mandó, ¿sí?, a Gabá de Benjamín,
¿sí? Con 1000 hombres, se atrevió a declarar la guerra a los filisteos, dijo, entonces yo tengo 2000 hombres y también me voy a juntar con él, ¿sí? Voy a apoyar lo que hizo mi corazón, mi niño, ¿verdad? Entonces, eso es ser inoportuno, ¿sí? Porque lo está haciendo fuera de tiempo. Porque dice que vemos cómo les declaró prematuramente la guerra a los filisteos. Entonces se sintió aterrado por las consecuencias de su atropellada acción. ¿Sí? Es sumamente importante desarrollar un sentido divino de la oportunidad. Necesitamos con urgencia aprender a seguir el calendario de Dios. Para cumplir la voluntad de Dios, no solo necesitamos tener luz verde respecto a lo que Él quiere hacer, sino también luz verde acerca del momento en el cual hacerlo. Saúl, por consiguiente, ignoró el cronos, es decir, el tiempo que podemos observar en el reloj de la batalla, y también ignoró el kairos, ignoró el momento oportuno, ¿sí? Dispuesto por Dios para su intervención específica en la batalla. ¿Sí? Lo ignoró, él se dejó llevar nada más por la inoportunidad, ¿sí? Entonces nosotros como iglesia debemos de tener cuidados de no ser inoportunos, ¿sí? Y no debemos de dejar de andar juntos en unidad, porque si nosotros somos oportunos, va a haber una unidad en la iglesia, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo y en nuestras relaciones con el prójimo. Vemos la tercera característica, ¿sí?, de una persona insensata. Dice que no sabe fijar sus límites, ¿sí? No conoce límites precisos. Recordemos que cuando uno dice, voy a medir un terreno, porque voy a ver los límites, es donde termina ese terreno, ¿sí? Límites es donde termina las situaciones a las cuales tú te estás enfrentando o tú estás decidiendo. En Primera de Samuel, en el capítulo 13, del versículo 8 al 12, vemos cómo Saúl cruzó los límites que Dios le había fijado como rey, ¿sí? En el versículo 8 vemos que dice que, bueno, vamos mejor a leerlo en lo que es la palabra. Primera de Samuel, ¿sí?, capítulo 13, versículo 8. Del 8 al 12 dice: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto, ¿verdad? Aquí vemos que Samuel tenía un marcado, pero marcadísimo individualismo en su persona. ¿Qué es lo que le impidió? Primero, esperar el momento correcto. ¿Cuál era el momento correcto? Si le dieron una orden que tenía que esperar 7 días y él en el día 7 dice: pues es que no veo que Samuel venga, y luego veo que el pueblo se está yendo, entonces, y veo que los filisteos vienen en contra de mí. Entonces yo soy bien sabio, yo voy a ofrecer el holocausto. Entonces dice, ¿sí?, tampoco al cruzar los límites, esto trajo una consecuencia, ¿sí? La consecuencia que trajo fue
su propio llamado, su llamado de ser rey de Israel. Y también decidió realizar trabajo doble, su trabajo como rey y el trabajo que le correspondía al profeta Samuel. Así que no debemos pasarnos de los límites de nuestro propio llamado. Debemos aprender y desarrollar la humildad para trabajar dentro de las reglas, criterios o indicaciones que Dios nos ha dado a hacer. ¿Sí? Acá muchas veces, tiempo atrás, yo colaboré en el Ministerio de Niños de una iglesia. El organigrama era coordinador general, luego venían maestros titulares, luego venían auxiliares, personal de bodega, personal de ofrendas, pero todas estas personas teníamos un líder, un coordinador, ¿sí? Y nosotros, aunque a veces decías, cuando había un evento, es que, fíjate que vamos a poner tal juego, y nos paraban en seco, nos decían, ¿ya oraste? ¿Ya pediste la guianza de Dios? ¿O son tus emociones las que te hacen poner ese juego? ¿Sí? Esa es una humildad, es ser humildes como servidores. Esa es una característica esencial y te lo estoy diciendo porque yo fui servidora. ¿Sí? Entonces, es no pasar los límites, porque indiscutiblemente cuando pasas los límites no te salen bien las cosas, te lo digo por experiencia. La otra característica es la persona insensata ignora la realidad, ¿sí? La realidad, pues tu realidad es lo que existe, ¿no? Lo que existe verdadero es tu realidad. En primera de Samuel 13, en su capítulo 13, versículo 5, dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Otra vez, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena, que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Betabín. Vemos en el 6 que nos dice: cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprietos, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. El 7 dice: y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galat, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y el 22 dice: así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenía. ¿Sí? Ignoró su realidad. ¿Sí? Ignoró su realidad. Ya vimos que ignoró la cantidad de personas que estaban con ellos. Ignoró la cantidad del pueblo que estaba con ellos. ¿Sí? Ignoró que le faltaba la fortaleza de su propio ejército. ¿Sí? Ignoró la realidad y se sintió aterrado. Vino a él, se sintió aterrado. Dice: es asombroso cómo este pecado, ¿sí?, puede cegar a la gente y hacerla llegar a conclusiones ridículas. Porque pues estás de acuerdo que lo que hizo Saúl pues no estuvo nada bien. Imagínate todos el pueblo que lo siguió estaban aterrados. Imagínate corrió a su pueblo a que se escondieran en cisternas, ¿sí? Cisternas. Las cisternas en ese tiempo eran unas fosas muy profundas que había para cuando llovieran entrar y el agua se llenara y tuvieran pues agua, ¿no?, para suministro, ¿sí? O sea, fue una cosa que ahora sí dijeron los israelitas que iban con Saúl: pues voy a ver dónde entro, cómo le hago y dónde me escondo, ¿sí? Y esto pasó, ¿por qué? Porque su rey, su líder, ignoró la realidad en el que estaba, ¿sí? El autor nos cita un ejemplo más claro, ¿no? Nos dice que
había un hombre que dijo, pues ¿sabes qué? Pues ya me voy a divorciar. Un hombre cristiano, ¿eh? Me voy a divorciar. Y no, con eso él decía, Dios me dijo que me tengo que divorciar. Y luego, y Dios me dijo que no debo de darle pensión a la que fue mi esposa. Imagínate, ¿eh? Fuera de realidad. Ah, y todavía decía, y yo oré, ¿eh? Dios me habló, porque Dios me habló. Ah, imagínate. ¿Y sabes en qué terminó? Que lo hicieron aterrizar en su realidad. Terminó en la cárcel. Y ahí fue donde él realmente, pues supo que estaba fuera de su realidad, ¿verdad? Lo que él quería hacer. Así que como cristianos también en este tiempo hemos visto que muchas modas del mundo se están infiltrando a la iglesia. Eso del divorcio. Por eso joven, señorita, adolescente, preadolescente, ¿sí? Ora, ora, fíjate bien. Claro que Dios tiene la ayuda idónea para ti, ayuda idónea. Porque en un estudio que nos dieron en mi tiempo de señoritas, nos decían, Dios hizo tu costilla, claro que hizo tu costilla, pero tienes que esperar y tienes que orar, ayunar, implorar. Pero si todo lo quieres fácil y dices, recordemos que las mujeres somos emocionales. Ay, me puso la silla y es el chico que me gusta. ¡Wow! Tú ya estás pensando, ay, ya me va a decir que sea su novia. Y después dices, no, ya me voy a casar con él. Ay, wow, wow, somos emocionales. O que te dice, cuidado, mira, ahí hay un charquito, no te vayas a ensuciar. Y tú, ¿ya viste? ¿Verdad? Porque somos emocionales. Y los varones son visuales, mis niñas, son visuales. ¿Sí? Claro que en los cristianos no pasa, no pasa, no, para nada, son tan espirituales nuestros chicos cristianos que, ¿verdad? Pero siempre es bueno recordarles estas situaciones. Y nos decían, ¿sabes qué? Tal vez no es tu costilla. ¿Te casas a capricho? Estoy hablando de jóvenes cristianos, ¿eh? Te casas a capricho y sí, esa costilla, híjole, va a tener que embonar porque va a tener que embonar, ¿sí? Pero te va a costar. Entonces, no hay que estar fuera de nuestras realidades, por favor. Señoritas jóvenes, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a la siguiente característica. ¿Sí? Dice que la persona insensata consume sus propios recursos. ¡Qué fuerte! En primera de Samuel, capítulo 13, del 13 al 18, vemos que dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabá de Benjamín. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres después de tener 3000 hombres. Saúl, pues, y Jonatán su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaban, se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Migmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sua. Otro escuadrón marchaba hacia Betorón y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. Imagínense. En Proverbios 21:20 nos dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Mas el hombre insensato todo lo disipa, ¿sí? Nos refería el autor a Juan, nos ponía
una acotación de Juan Wesley, nos decía, él le decía a su congregación, antes de que vayas a comprar algo, ponte a orar, consúltalo con Dios. Y tenía él una frase muy sabia, ¿no? Que él decía, gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, dice, y da todo lo que puedas, ¿no? Algo que dije, wow, ¿no? Nosotros los cristianos estamos acostumbrados a vivir con el 90% y a dar el 10% de las ofrendas. Juan Wesley, no. Él vivía con el 10% y daba el 90%. Y nunca le... Y él siempre tuvo provisión en su casa. Dices, wow, ¿no? Esa es una persona sensata, no insensata, como estamos viendo del rey Saúl. ¿Sí? Ahora, en la actualidad, y más en esta actualidad, estamos viviendo en un mundo de consumismo. Y por consecuencia, las deudas van creciendo, ¿sí? Porque ahora yo tengo hermanos más jóvenes y, bueno, un hermano más joven que es mercadólogo, pero no, es que las plataformas, y es que fíjate, ya está el QR y que mira todo con transferencias y ya no puedes salir de tu casa, ahí puedes pagar y todo eso, ajá, sí, pero si antes que aunque sea ibas al súper, ahora todo lo puedes pedir y te lo llevan y es una transferencia, te salías a veces del presupuesto, ahora esto está trayendo como consecuencia que la gente se va a endeudar, ahora ya nos viene el Buen Fin, ¿verdad? Que a veces es el consumismo, ¿verdad? Nos están aventando al consumismo, pero nosotros los cristianos no, nosotros los cristianos somos bien sabios para comprar, ¿no? Hombre, oramos, ayunamos para comprar algo, ¿verdad? Y dice acá, ¿qué trae, ¿qué trae como consecuencia las deudas? ¿Sí? Va a hacer que no vas a tener dinero para los diezmos, ¿sí? No te va a sobrar nada para apoyar el campo misionero. Te vuelves como el insensato que devora todo lo que tiene, ¿sí? Por eso es tan importante que como cristianos tengamos una integridad, ¿sí? Es decir, una responsabilidad, una disciplina, ¿sí? ¿Y en qué debes de tener integridad? Primero en tu economía, ¿sí? En tu economía, ¿por qué? Porque ¿en qué trabajas? ¿Cuánto ganas? Lo que ganas, ¿cómo lo distribuyes? ¿Sí? Ahora, ¿cómo distribuyes el dinero? Y luego, ¿cómo consumes los bienes y servicios para satisfacer tus necesidades? ¿Sí? Y también tienes que tener una integridad, tienes que ser responsable también en lo fiscal. Porque si tú produces o trabajas, si estás en nómina, pues no hay problema, ¿no? Porque la empresa te descuenta. Pero si eres empresario, microempresario, honorista, tienes la obligación, cuando ya trabajas, cuando ya te piden tus recibos de honorarios, de inscribirte en el SAT. Primero. Segundo, pagar tus impuestos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me ha tocado, bueno, yo soy contador público de profesión y me ha tocado de veras atender tanto a cristianos como no cristianos. Y me sorprende que cuando un cristiano llega, dice, ¿cuánto me vas a cobrar? Y más o menos cuánto voy a pagar de impuestos. Porque si me conviene, me doy de alta. Si no, mejor no. ¿Verdad? Y me ha tocado también tener personas que llegan y dicen, no, sí, lo que sea, yo estoy consciente. ¿Sí? Pues es lo que te está generando tu ingreso. Entonces tienes que tener integridad, tienes que ser responsable en esas dos áreas, en tu economía y en lo fiscal. ¿Sabías que la santidad no solo es una moralidad, una moral correcta, sino también una ética correcta? Es decir, es la práctica del bien y de las buenas obras. Y también es gozar de un buen testimonio y dar una buena imagen ante las personas que no tienen a Cristo en su corazón, para que se acerquen a Cristo, como nos decían por ahí, para que se les antoje y digan, wow,
son diferentes, ¿sí? Así que la santidad debe invadir todos los aspectos de nuestras vidas. Si no es así, pues no somos santos. ¿Y cuáles aspectos de nuestras vidas debe invadir la santidad? Debe invadir tus cuentas bancarias, tu economía, tu matrimonio, tus relaciones con tus hijos, ¿sí? Con tus padres, con tus hermanos en la fe, con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos, con tus autoridades espirituales y con tus autoridades seculares, ¿sí? Lo que ves, lo que oyes, lo que piensas y lo que dices. Esa es la santidad. En todo eso te abarca la santidad, ¿verdad? En un todo. En Proverbios 21:5, después de la coma, dice: mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza, ¿sí? Por eso dice que la persona insensata consume sus propios recursos. ¿Y aquí qué hizo Samuel? Pues se fue a la batalla, ¿sí? Sin la cantidad de personas que tenía que tener, por no tener bien fijo sus propios recursos. Y como ya vimos anteriormente, y por no pedir la guianza de Dios, sino que actuar de una manera precipitada. La siguiente característica, ¿sí? La última característica es: las personas insensatas no tendrán un buen final. En 1 de Samuel, capítulo 13, 19, 20 y 22, nos dice: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. En el 20 dice: por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada una la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y en el 22 dice: así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenía, ¿sí? No tuvieron un buen final, ¿sí? Para empezar, pues ya sabemos, el rey Saúl perdió su llamado por una insensatez, ¿sí? El pueblo, muchos se escondieron. Dice que quedaba con 600 hombres, de los cuales no encontraban ningún instrumento para defenderse cuando los filisteos los atacaban, ¿sí? Entonces, hay un ejemplo muy objetivo de las plantas. Nos dicen que las plantas, los estudiosos, que las plantas tienen una hormona del crecimiento, y esa hormona del crecimiento va regulando, ¿sí? Si las raíces van a ser fuertes, si la raíz es fuerte y esa hormona está equilibrada, va a ser una planta preciosa y va a dar muchos frutos. Pero si esta hormona de crecimiento se acelera, va a acelerar a la raíz, va a acelerar el crecimiento, pero la planta no va a desarrollar, se va a secar y se va a morir, ¿sí? Entonces, así como esa planta, así muchas veces somos algunos cristianos, ¿verdad? De que, o sea, entonces debemos de saber qué tipo de así que de crecimiento, pues, espiritual queremos, ¿no? Si tú quieres ser la planta que se seca, la planta insensata, ¿sí? Pues vas a ser un cristiano que brotas demasiado pronto por no tener un sistema de raíces maduros, y como consecuencia, ¿sí? Esto va a traer como consecuencia a la iglesia, al ministerio, a la familia, al trabajo, ¿sí? Todo este grupo muere antes de llegar a la madurez espiritual que necesitaba para dar buenos frutos, ¿sí? Así que no nos dejemos engañar por el crecimiento rápido, que trae como consecuencia que creas que Dios te desilusionó, tal vez por una profecía, por consejos de amigos que dices es que son súper espirituales y tienen la razón. No permitas que esto afecte a tu vida, el ministerio, tu familia y tu trabajo, porque indiscutiblemente va a afectar esas áreas. O eres
de los que permites que tu crecimiento se realice conforme dejes que el Espíritu Santo te vaya guiando, para tener unas raíces lo suficientemente fuertes para sostener tu crecimiento. Si es así, es importante, primero, sintonizarnos con la voluntad de Dios, leyendo su palabra, orando, ¿no? Estar atentos a los tiempos oportunos en cuanto al llamado, en cuanto a los planes, en cuanto a las decisiones, ¿sí? Humillarte ante el Señor. Esperar a que la sabiduría de Dios te enseñe lo que necesites saber. No seamos insensatos, debemos negarnos a aprender, crecer y actuar movidos por impulsos, por emociones, por ansiedades. ¿Sí? En Proverbios 21:16 nos dice: el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar, qué fuerte, en la compañía de los muertos. ¿Mm? El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Proverbios 21:16. Esas son las características. Ahora vamos a ver las señales de la insensatez. ¿Sí? Son 9 señales. La primera señal es permanecer en el ministerio aunque le cueste a uno el alma. Aquí les voy leyendo para que nos vayamos más rápido. Hay algunos ministros que tienen fallas morales, pero se niegan a someterse a la disciplina y a un proceso de restauración. Siguen ministrando como si nada hubiera sucedido. ¿Sí? Lo correcto es dejar que la sabiduría los llame a confesar sus pecados y buscar la restauración. Lo incorrecto es dejarse llevar por el orgullo, el cual no les permite reconocer y hacer. ¿Sí? Esto es muy importante porque muchas veces yo tenía compañeros ministeriales que decían: es que si yo digo que ando mal, ¿qué van a decir mis líderes? Todos me van a malmirar, me van a hacer el fuchi. Que eso no te importe, porque tu relación es personal con Dios. Si tú reconoces que andas mal, ¿qué dice la palabra? Primero ve a tu aposento, ponte a cuentas con Dios, pero también tienes que darle cuentas a tu líder. ¿Sí? Y si vas a entrar en disciplina, entra en disciplina y eso te va a ayudar muchísimo. ¿Sí? Segunda señal: hacer crecer a su iglesia local y perder su ciudad. Dice que hay una imprudente obsesión por el crecimiento de la iglesia local, a expensas de una visión mayor que debe compartir con otras iglesias locales para beneficio de toda la ciudad. Lo correcto es dejar que la sabiduría nos permita dejar de lado nuestras agendas personales y denominaciones para andar en unidad bíblica, buscando tanto el ministerio local como el de la ciudad. Por ejemplo, en esta iglesia triunfante, cuando inició, hicieron campañas de sanidad y esas campañas eran dirigidas pues a todos, o sea, no ponías límite, ¿no? De que si eres de tal iglesia no puedes entrar, si eres de otra iglesia pues no. Era abierto, ¿sí? El acceso, porque así tiene que ser, ¿sí? Así tiene que ser. Ahora, la otra señal dice: pelear unos con otros dentro del mismo reino. Qué fuerte. Hoy en el ministerio, hay en el ministerio gente que ataca a otras denominaciones o movimientos sin averiguar primero la realidad. Con frecuencia esto brota por la envidia y los celos. Y esto se da a nivel iglesia, o sea, a nivel congregación, a nivel ministerio, ¿sí? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado de no dejarnos llevar por la envidia y los celos, ¿verdad? La otra señal de insensatez es negarse a dejar en libertad a un obrero local para que se dedique a un ministerio, porque usted necesita a esa persona para que lo ayude en el suyo. Esto es señal de un espíritu de ambición, egoísta, control, y nunca experimentarás en su plenitud la bendición de Dios. La otra señal de la insensatez es regresar a los hábitos religiosos del pasado. Hay muchas denominaciones que han tenido la unidad y la relación con el Espíritu Santo, pero después, por temor o error cometidos por los líderes, viene un nuevo movimiento
y regresan a sus antiguas prácticas haciéndose más cerrados, ¿sí? Siempre hay que ser sensibles, ¿verdad? Y no hay que estar tomar señales equívocas. La otra señal es tener la ilusión de convertirnos en alguien que no hemos sido llamados a ser. Pídele a Dios pídele a Dios que te mantenga centrado en la realidad del llamado específico que Él te ha dado. No trates de ser quien no eres. Ahora en la actualidad hay muchos que se autonombran pastores. Se autonombran, sí. No son llamados. Y luego vienen las consecuencias. La otra es ser un líder que no dirige a nadie por descuido y falta de responsabilidad. Tal vez Dios lo haya llamado a llevar a su iglesia hasta un éxito mayor dentro del reino. Pero si usted descuida su llamado, no está guiando a nadie, ¿sí? Como dice, no dejes para mañana lo que Dios te ha llamado a hacer hoy, ¿sí? Porque eres responsable con el liderazgo que Dios te ha confiado, ¿sí? Tienes que liderar a tus colaboradores. Tienes que liderar si eres maestra de niños, a tus niños. Si eres líder de jóvenes, a tus jóvenes. Si eres líder de matrimonios, a los matrimonios, ¿sí? Tienes que liderar, saber qué están haciendo, cómo están, ¿verdad? Porque si no, imagínate. El otro es vivir en aislamiento con respecto a los demás ministros. Dios nos ha puesto en un cuerpo y nos ha llamado a rendirnos cuentas unos a otros. No se aísle de aquellos que pueden llevarlo a la madurez. Y si estás aislado, es un síntoma de la insensatez. El otro es poner en primer lugar los dones del Espíritu y descuidar el fruto, ¿sí? Dice, recordemos que los dones del Espíritu son visibles y los frutos del Espíritu son internos, y que ambos son importantes para nuestro crecimiento y testimonio espiritual, ¿sí? Porque muchas veces como líderes nos fijamos de los dones. Ay, es que, no hombre, ora en lenguas, no hombre, profetiza, no hombre, qué barbaridad. Sí, puedes profetizar, puedes hablar en lenguas, ¿sí? Pero ¿cuáles son tus frutos? Porque muchas veces tal vez el que está profetizando o el que está hablando en lenguas, pues no anda en los frutos, ¿no? El amor, el gozo, la benignidad, la templanza, ¿no? Esos son los internos, ¿sí? Como cita primera de Corintios 13:1, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, ¿sí? Recuerde que valorar más el carisma que el carácter equivale a prepararse para el fracaso y la desilusión, ¿sí? ¿Qué nos lleva a la santidad? Nos dice en Isaías 35:8, dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Eso nos dice la palabra de Dios, es el camino, cuando realmente eres santo, cuando realmente no tienes la característica específica que estamos viendo hoy, ¿no? Ya hemos visto muchas, de la insensatez. Uh-huh. Por eso es tan importante, ¿sí?, hacer nuestra la sabiduría de la santidad. Aquí en específico, muchas veces a mí me ha tocado ver, bueno, me tocó ver a los padres de familia en específico. Nunca prometas a tus hijos
o no te apresures a hacer promesas o a hablar sin antes pensarlo y saber que vas a cumplir lo que estás diciendo. Porque no te imaginas, ¿sí? Las grandes cicatrices que a veces dejas en tus hijos cuando no pides perdón y restauras, ¿sí? Hace mucho tiempo yo tuve un niño, eran dos niños, un niño que pues sus papás le podían hacer una gran fiesta, y otro niño que sus papás no le podían hacer la fiesta. Entonces eran compañeritos en la iglesia, lo invitaron a su fiesta y él llegó así deslumbrado, wow, y me dijo, lo primero que me dijo al domingo siguiente que lo vi, me dice, ay maestra, ¿qué crees? Te voy a invitar a mi fiesta. Ah, sí, te voy a invitar a mi fiesta. Le digo, ah, qué bueno, claro que voy a ir, pero la mía va a ser mucho mejor que la de Juanito, ¿verdad? Ah, sí. Y sí, te dijeron tus papás que te lo van a hacer, sí, no, ya, y hasta me dijo la temática y todo, y digo, ah, ok. Pero hubieras visto ese ánimo, o sea, esa ilusión, que yo me quebranté por dentro porque yo conocía a sus papás. Y yo dije, no, tal vez orando mucho, sí, con mucha fe, sí, porque Dios es el dueño del oro, la plata y de todo. Pero yo sabía que a sus papás les faltaba esa fe. ¿Y qué pasó? Llegó el día de su cumpleaños. Fue un domingo. ¿Sí? Entonces dije, bueno, vamos a llevarle un pastel. Y lo partimos se puso contentísimo porque, ¿sabes qué? Para sus papás ni siquiera se acordaban que ese era el día del cumpleaños del niño. Así que, padres, no te apresures. No te apresures a prometer lo que no vas a cumplir. ¿Sí? En Efesios 5:17 dice, por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Sí? Y aquí voy a nombrar nada más, son 3 pasos para evitar la insensatez. La primera es comprender que la raíz de la insensatez es el temor a los demás. La segunda es reconocer que la insensatez es un pecado y debemos arrepentirnos. Y la tercera es poner en primer lugar la sabiduría. ¿Sí? Como dice Proverbios 2, del 6 al 8. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Bueno, pues ya viendo esto, vamos a hacer una oración de arrepentimiento. ¿Sí? Si en tu corazón ha habido específicamente el tema que hoy tocamos, esa insensatez, ¿sí? Pues vamos a pedirle al Padre que nos ayude, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, yo confieso mis pensamientos y acciones insensatas. Dame valor para afrontar las consecuencias de la insensatez. Ser valiente y humilde al pedir perdón a quien lastimé. Y si es que lo tengo que hacer, restaurar todo lo que he lastimado por este pecado. Estoy dispuesta a dejarme guiar por el precioso Espíritu Santo para ser sabio o sabia y rechazar toda insensatez. Señor, tú eres mi sabiduría. Ayúdame a ser sabio o sabia en mi caminar diario. Yo no quiero ser una insensata o un insensato que desprecie la sabiduría y la enseñanza que me das a través de tu palabra y la guianza del precioso Espíritu Santo. Como hijo e hija, yo quiero oír la instrucción de mi padre y la dirección de mi madre. Quiero ser un adorno de gracia a sus cabezas y collares a sus cuellos. No permitiré que los pecadores me quieran engañar. No los consentiré, como dice Proverbios 1, 8, 9 y 10. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque de ahora en adelante ustedes me proveen de sana sabiduría, porque ahora soy un hijo recto, una hija recta, en el nombre de Jesús. Así sea, amén.